La saga Arkham saldrá para Nintendo Switch. Yo la verdad es que no sé cómo van a portear la capa de Batman, que se ve más 4K y 1080 que la mismísima vida real, a una consola que literalmente no soporta el Assassin's Creed Black Flag. O sea, el Batman Arkham pero de piratas. Pero bueno, hoy para festejar su salida de esta consola vamos a hablar de un videojuego que da más miedo que el que tiene Nintendo Switch al próximo port de la saga. Sí, Arkham Asylum. Un videojuego que, si bien hoy es un poco anticuado debido a la secuela, dio mucho de qué hablar en su época y además revolucionó al género de los superhéroes en los videojuegos. Pero ¿era tan bueno como lo recordábamos? Todo empieza con la creación de este juego. El cómic y los videojuegos son dos medios que nos causan una sensación de poder, pero siempre hubo un problema al juntarlos, o mejor dicho, antes era difícil hacer un buen juego de superhéroes. Lo que pasaba es que en los videojuegos de antes era muy difícil combinar mecánicas en un mismo juego. Se hacían juegos, pero de un género en particular, y digamos que no eran muy buenos. Además, las licencias de estos personajes eran muy caras, y cuando se conseguían, era muy difícil encontrar un buen grupo de desarrolladores para que el videojuego sea bueno, pero a ellos no les importaba porque sabían que el videojuego iba a vender, porque casi siempre lo lanzaban gracias a una película que estaba por salir, o sea, los típicos pelijuegos. Y no es que todos estos juegos sean malos, no, hay excepciones. Tenemos los juegos como los de Spider-Man o los tan aclamados Legos, los mejores putos juegos de la historia, que son bastante divertidos y además ayudaron mucho al desarrollo de Arkham Asylum, pero todavía estaban muy limitados en este asunto. No fue hasta 2007 que se iba a hacer un videojuego de la película del Caballero de la Noche, pero debido a su conflictivo desarrollo fue cancelado y cerró el estudio Pandemic. Maldito EA, siempre jodiendo todo, como en el fucking video de Call of Duty, vayan a verlo. Pero bueno, esto dio paso a la séptima generación de consolas, y vino una desarrolladora llamada Rocksteady que puso la p*** sobre la mesa y dijo: vamos a desarrollar un buen juego del mejor superhéroe de la puta historia o los recontra cago a piñas. Y así empezó todo. Por eso hoy acompáñenme al asilo Arkham a analizar Arkham Asylum. Y cuidado con los payasos y los murciélagos, porque les aseguro que muerden. Hey, Sharpie. Love what you've done with the place. ¿Por qué estamos en el asilo Arkham? Porque Batman, como siempre, capturó al Joker una vez más para llevarlo de vuelta al asilo. Y esta es la ubicación perfecta, y me parece muy bien que el juego en este primer momento ya establece a todos los personajes y no hace falta ninguna introducción a ellos. Todos ya sabemos bien quién es Batman, todos ya sabemos bien quién es el Joker, sus historias, y por ende no nos hace falta que nos cuenten sus orígenes. Somos Batman, el tipo más mamado e inteligente del mundo. Bueno, a veces, porque resulta que hubo un misterioso incendio en Blackgate y tuvieron que mandar a todos los presos del lugar al asilo. Batman de detective, parece que no tenés un poroto. ¿Cómo te van a llamar el mejor detective del mundo si te parece una buena idea llevar al tipo más peligroso del mundo al lugar con gente más peligrosa del mundo, que además, por mera coincidencia, se trasladaron todos sus secuaces a este asilo? Y no es solo eso, sino que además se percata que el Joker se entregó muy fácil. O sea, what the fuck, pero yo no sé que este tipo es un gigachat, que es el mejor superhéroe de todos, que te jodan Spider-Man, pero unica vos, Batman. En el proceso de mandar al Joker a su celda, se nos pone en situación del asilo, el cual en un primer videojuego de Batman es una localización perfecta, ya que pueden meter a los villanos que quieran y hacerlo en un espacio más o menos chico para mantener todo controlado. ¿Cómo te quedás si te digo que el Joker se libra y empieza a ejecutar su plan malévolo? Y si alguien intenta salir o entrar del asilo, va a explotar un montón de bombas en Gotham City. Así que el comisionado Gordon le dice: ¿qué vamos a hacer, Batman? Y Batman, como es un capo, le dice: no te preocupes, que traigo una serie de artilugios que me van a servir a lo largo del juego. Welcome to the madhouse, Batman! I set a trap and you sprang it gloriously! Y así Batman comienza a repartir sus primeras piñas y por ende lo empezamos a controlar nosotros como jugador. Y eso nos lleva a hablar de cómo ser Batman. ¿Cómo pueden hacer sentirnos Batman en un videojuego? Es un personaje con muchísimas facetas. Los desarrolladores del videojuego pensaron en los elementos que más definen al personaje.
Y una de las cosas más difíciles de hacer en un videojuego de superhéroes es hacer a nuestro protagonista balanceado. Haciendo que mínimo sea un reto. Pero el error que tenían estos videojuegos de superhéroes anteriores era lo opuesto. No se tenía sensación de poder. Los superhéroes a los que controlábamos eran muy débiles. Entonces, al hacer el sistema de combate, es lógico que no sea tan exigente, porque somos Batman, el tipo más pechudo y mamado que existe. Y no cualquier Batman, sino uno que ya tiene muchos años de experiencia. Pero hacernos sentirnos vulnerables cuando nos atacan con armas de fuego o entre muchos enemigos, porque somos una persona sin superpoderes al fin y al cabo. Entonces se hizo un sistema sencillo pero efectivo, en el que se pegue con un botón y se contraataque con el otro. Ellos hicieron 3 sistemas de combate diferentes, y el primero era mucho más rítmico como Sekiro, y se nota bastante, ya que si lográs una fluidez en los combos es hermoso. This'll hurt. Pero si no, es como tocar un instrumento desafinado. Too easy. Played you like a violin and cut your strings. Pero lograron una fórmula equilibrada para hacerte sentir el hombre murciélago, y esto significa que es bastante retadora por momentos, ya que mientras más avanzamos los enemigos se equipan mejor y ya no basta con pulsar 2 botones. Tenemos que hacer una serie de movimientos que lucen Z-A-R-P-A-D-O. Sí, espectacular. Pero a la vez es sencilla, en resumen, fácil de aprender, pero difícil de dominar. Y de ahí aparece Sass, que está jodiendo, amenazando a un policía. Acá nos introducen al modo detective, y esto nos indica que, como ya dijimos, Batman es una persona vulnerable. A pesar de todo, él sigue siendo un humano sin superpoderes, por eso se dice que su mayor poder es la inteligencia. Ra's al Ghul lo nombró como el mejor detective del mundo, y justamente eso nos lleva a hablar de las mecánicas de deducción. Pero siendo sinceros, esta es la parte más floja de todo el juego, ya que la parte de detective de este juego es solo ser una flechita. Pero bueno, por lo menos se dignaron a poner esta faceta de Batman, que es algo que me gusta mucho y me parece que tiene que ser más adaptada al cine. Además, este modo detective se parece bastante a la vista de Águila, pero en realidad se basaron de Metroid. Pero eso es tema para más tarde, y gracias a este modo podemos ver todo el escenario. Y así le rompemos la cabeza a Víctor. Pero bueno, no es tiempo para pensar en eso ahora, porque Harley capturó al pelado que dirigía al asilo. Entonces, al avanzar, nos encontramos al Joker, al Jajas, al Jodas, al Guasón, al Comodín, y Batman le tira un terrible batiboomerang. Casi lo mata, pero de repente aparece este loco inflado de una toxina llamada Titán, que hablaremos de ella más tarde. El caso es que el loco muere, y me imagino que por sobredosis, y Batman deja escapar al Joker porque, bueno, no mata. A pesar de que hace 2 minutos casi le clava un batarang en la frente, porque la moralidad de este personaje también es retratada en el juego, y su jugabilidad. Más o menos, ya que Batman no mata a los enemigos, lo deja inconsciente. Y eso lo vemos en los enemigos que dejamos tirados después de romperle todos los huesos. Y además respiran, muy buenos detalles, que muestran la fidelidad que le tuvieron al material de origen. Y hablando de esto, este videojuego se basa en un cómic llamado como el videojuego, Batman Arkham Asylum, un cómic que nos habla de este psiquiátrico. Lo que pasa es que este cómic es solo la base de inspiración para crear este juego. El escritor Paul Dini fue uno de los tantos guionistas de Batman la serie animada, el creador de Harley Quinn y el escritor de cómics del personaje. Este mismo fue el que llevó a cabo el proyecto. Por eso, el juego se parece literalmente al cómic de Murciélago. De hecho, muchos de los actores de la serie animada de Batman de los 90 hacen presencia, y tengo que decir que son impresionantes. El ya fallecido Kevin Conroy era el Batman perfecto. Su voz es perfecta para el personaje. Y Mark Hamill, el Jedi, es el Joker perfecto. Lamentablemente no se puede decir lo mismo con otros. Y también quiero decir que el doblaje español de este videojuego es una locura. Yo soy latino y me tengo que sacar el sombrero porque es genial lo que lograron. Te he tendido una trampa y tú has caído con todo. ¿Estás bien? Se ha rendido casi sin oponer resistencia. Esto no me gusta. Acá nos damos cuenta que gracias a este policía el Guasón hizo todo esto.
Pero bueno, no es hora de pensar en esas boludeces, así que Batman se dirige a salvar al alcalde. Pero en el proceso aparece Harley y les tira un ascensor encima, así que nos toca subir a puro antigancho como en el Lego. Pero bueno, cuando llegamos arriba, por fin salimos a la superficie y vemos por primera vez el asilo completo. Un lugar lleno de easter eggs, acertijos de mierda llenos por el mapa. Sí, porque no te conté, una vez que encontramos al policía que ayudó al Joker, nos llaman el acertijo de mierda y nos hace buscar 200 y pico de trofeos. Terrible hincha pelota. Pero lo más loco es que Batman está re el pedo y lo hace. Flaco, no tiene sentido. ¿Cómo colecciona 200 acertijos en un lugar gigante y en menos de una noche? Peor que hincha de River buscando justificación porque lo descendieron. Hay un video de cómo este videojuego incentiva al completarlo al 100%. Sus coleccionables muy bien hechos, ya que recompensan con pedazos de la historia. Y está en la descripción por si lo querés ver. Bueno, el caso es que el Batimóvil está siendo afanado por unos cuantos chabones. Y la verdad que estos chabones no vuelven a robar un auto en su vida. Acá nos dan nuestro primer batijuguetito. Sí, la pistola de gel explosivo. Mientras avanzamos, nos van dando más batijuguetes y más puntos de experiencia que nos ayudan a tener más juguetitos, a hacer mejores combos o ser una bestia parda del sigilo. El caso es que este videojuego se basa muchísimo de un género que a muchos les debe encantar, y yo me incluyo, los Metroidvania. Aunque no lo crean, Hollow Knight tiene mucho más de la saga Arkham de lo que creen, porque estos videojuegos se inspiran en la saga Metroid. Es muy común que Batman tenga un gadget que más tarde usará y también funciona para volver atrás y acceder a una zona oculta que antes era inaccesible por falta de ese gadget. Este es un sistema que incentiva muchísimo la exploración y ver cada parte de esta isla, pero siguiendo con la trama, la cosa es que también secuestraron al comisionado Gordon y buscamos otro camino para rescatarlo. Pero en el camino se nos presenta un grupo de personas armadas y cuando se nos presenta esta situación, no nos queda otra que usar el arma más letal del murciélago. El miedo. Batman es un depredador silencioso que ataca desde las sombras y la oscuridad. Y si tengo que decir qué es lo mejor del juego, me parece que es esto. Es impresionante, te hace sentir un depredador. Y me parece que deberían haber más juguetes para poder joder más a los enemigos. Pero el juego, como en todo, intenta ser balanceado, ya que cuando estamos abajo somos mucho más vulnerables. Todos estos elementos crean todo lo que necesita un juego del hombre murciélago. Agarran las facetas más icónicas del personaje, los géneros de videojuegos que más amoldan al superhéroe, y esto crea un juego increíble de Batman. O por lo menos un juego que te hace sentir Batman. Logramos acabar con este grupo de loquitos y salvamos a este grupo de doctores. Y entre ellos está la doctora que quiere unas notitas de su oficina que el Joker quiere robar. Así que Batman se pone manos a la obra y de repente el chabón empieza a alucinar. Son las drogas. Batman, por favor, ¿qué le puso tu madre a la sopa? ¿Qué le pusieron a mi sopa? Si este tipo no tiene papá. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Y ahí encontramos muerta a Gordon. Pero seguimos avanzando y encontramos 3 bolsas de fiambres. Las abrimos y... Father. Mierda, al final me burlé demasiado pronto, sí tienen papás, pero zombies. Estas escenas del videojuego nos siguen poniendo en los zapatos de Batman para que nos identifiquemos con él, ya que a pesar de todo sigue siendo un humano con problemas, no tan comunes como todos porque es millonario, pero tiene unos cuantos problemas mentales. Ahí mismo nos jode el espantapájaros con esta parte de plataformeo que me parece lo más flojo del juego. Batman se logra zafar del gas del espantapajeros y se da cuenta que Gordon no murió, así que Batman se dispone a rescatarlo. ¿Cuántas veces le dije Batman ya? El dedos de martillo de la justicia es unisex. Le da tremenda torrentada a Margot Robbie, pero esta última se escapa. Pero toda esta calma dura poquito porque aparece Bane. Bane con problemas de anorexia y más desinflado que el Diego después de la rehabilitación. Pero de la nada se empieza a inflar por esta toxina llamada Titán y lo empezamos a cagar a piñas. Y Batman le gana con la ayuda de su Batimóvil. Así que nos vamos a salvar a la doctora Young, ya que ella tal vez pueda crear una cura para la toxina. Pero esta última muere. Y otra vez nos jode el espantapajeros, que esta vez nos hace una peor. Pero a los padres de Bruce muertos.
El juego con estas escenas de pseudoterror nos muestra un poco de la psicología del protagonista. Sus enemigos son un reflejo de lo que él se puede llegar a convertir, y es su complemento perfecto. Por eso, desde el inicio nos ponen a Batman y el Joker en el centro de todo. Stay where you are. Get a flashlight. Get a light on him. Our institution is temporary. What? Don't you trust me? Después de corretear por todo el asilo, nos disponemos a salvar al alcalde. Cuando lo hacemos, se abren las puertas de todas las celdas, cosa que no es problema para nuestro hombre mamadísimo. Batman se da cuenta que para crear una cura necesita toxinas provenientes de las plantas, así que va a ver a la Hiedra y le muestra la batitarjeta de crédito. Uy, perdón, esa es otra historia. Y nos disponemos a buscar los ingredientes para ella. Pero acá me comí terrible troleo de los desarrolladores. Just got to check your prisoner, dear. Whatever. Just be quick. He's not looking too good. No, he's not. We really should feel sorry for him. He never... Pero resulta que también era hora del rompepelota del espantapájaros. Los perseguimos y se lo come el cocodrilo. Y acá viene la parte en la que Croc nos rompe las bolas y por ende la parte que más miedo da de todo el juego. Pero le ganamos y nos vamos a una baticueva secreta que Batman construyó convenientemente para la trama. Porque sí, si pasaba algo como esto, tenía una baticueva secreta en el asilo. El caso es que analizando la toxina que usó Bane para volverse mamadísimo, Batman se da cuenta que el Joker quiere esta toxina para crear un ejército de gente mamadísima para poder joder al murciélago. Ahí nos dan la batigarra mejorada y obtenemos la cura. Y Hiedra de la nada se vuelve mala. Pero le ganamos en un plin plan y nos deja nuestro último objetivo, el Jodas. Así que vamos y nos empieza a dar un discursito todo dramático. Y se dispara a sí mismo y se convierte en el Joker modo esteroides. Pero Batman le da una terrible piña explosiva y todo termina. ¿Es tan bueno como recordamos? Los cómics en su época dorada, los antagonistas nada más eran personas con ganas de saborear el poder y el dinero, pero los creadores de Batman, Bob Kane y Bill Finger, quisieron empezar a abordar más en la psicología de los villanos y por eso no se tiene un motivo claro por el que actúan. Hay hombres que no buscan nada lógico, como dinero. No puedes comprarlos, intimidarlos, convencerlos, ni negociar con ellos. Hay hombres que solo quieren ver arder el mundo. Se mueven más por las emociones que por otras razones avariciosas. Esto era algo innovador en los años 50, pero en un juego actual no me parece la mejor idea. Me parece que los personajes de este videojuego son bastante planos. Primero que nada, Batman no aprende nada. El Joker no tiene ninguna motivación, pero más allá de que se rijan por sus emociones como el Joker de Ledger, este no tiene ningún punto que demostrar. Lo hace por mera diversión. No es mi versión favorita del personaje. Creo que adaptaciones como la de Phoenix me gustan mucho más. Como ya dije, Batman no parece aprender nada mientras avanza la trama. Es un personaje macizo y plano. Un héroe que, a pesar de que tiene traumas, yo no llego a empatizar. De hecho, el problema de este superhéroe es que es muy recurrente que el villano se lleve toda la atención. Aunque sí, me ha demostrado en varias historias que este personaje es muy bueno. Las películas de Nolan tienen un mensaje claro. No es quien seas en el interior. Tus actos son los que te definen. Hasta en su última adaptación de Matt Reeves, aprende que la venganza no es el motivo correcto por el cual hacer las cosas. A eso se le llama desarrollo de personaje. Si hay algo que se deja claro en el cómic, en el cual se basó este videojuego y que me parece que me hubiera gustado que hubieran replicado, es que Batman es un enfermo mental más. Él lucha contra el crimen, pero no por hacer el bien, sino porque está tan traumado con la muerte de sus padres que tiene un resentimiento social contra los criminales de Gótica. Él no es un justiciero. Es solo un paciente más del asilo Arkham.
Este juego cumple muy bien la función de hacerte sentir el murciélago, pero se me vuelve muy repetitivo, no sé cuántas piñadillas. Y bueno, creo que me hubiera gustado muchísimo más que hubiera un acertijo a resolver en la trama, un plot twist, algo. Pero bueno, Batman Arkham Asylum fue lanzado en 2008 y es el primer videojuego de la saga Arkham. Y si no conoces al personaje, me parece una muy buena vía de entrada para el mismo. Y eso es un gran logro, ya que me parece que aunque el videojuego flojea a veces, a día de hoy sí es un buen videojuego. En lo jugable no decepciona. Y esto es todo lo que tengo que decir sobre Batman Arkham Asylum. Lo más loco es que con la salida de este juego salió el cómic precuela, el cual tengo en mis manos, que es este, y cuenta un poquito de que Batman sí sospechaba al inicio del juego. Pero bueno, esta es una recopilación del próximo plan secreto del alcalde Quincy Sharp, ya que si vamos al despacho de este último y exploramos, hay un lugar secreto que nos habla de una ciudad llena de reclusos, maniáticos, políticos y un solo murciélago. Gracias por ver este video, recuerden que esta es mi opinión y pronto se vendrá el video de Arkham City. Y quiero decir que este video no hubiera sido posible sin los documentales de Scan Lee y todos estos creadores. Bueno, sin más nada que decir, acordate, si es viernes y estás aburrido, mejor mira mañana. Chao.